Muy bien, ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec Q4.0 y estamos con Roxana Lercari, ex intendente de Realico. En este caso, para hablar de Proyecto Caldeña, un proyecto urbanístico del cual, mucho hemos hablado y ha habido novedades esta semana también. Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes a tu público también. Roxana, Caldeña viene con ciertas cuestiones, pero bueno, afortunadamente la obra está ya concluida, se están haciendo revisiones. Ha habido un proyecto a través del diputado Facundo Sola que apunta a destrabar uno de los últimos bloqueos que tenía esto y que tenía que ver con la cuestión económica, si al menos todo eso avanza como corresponde. Y justamente el jueves pasado, en el Consejo Deliberante, se aprobó una ordenanza que modifica a la original del proyecto Caldeña, tiene que ver con el importe de las cuotas y demás. Y vos presentaste una nota que ingresó el día lunes al cuerpo deliberativo. Contanos un poco a ver cómo surge esto, por qué esa presentación. Bien, por supuesto que yo hago desde mi casa, tengo un seguimiento de todos los proyectos que hemos iniciado, simplemente por la inquietud, ¿no? De saber cómo sigue, cómo prosigue todo. Esta vez tengo de alguna manera la consulta de dos adjudicatarios de Caldeña que me manifestaban su inquietud por esta última aprobación del Consejo Deliberante respecto de modificatorias que tienen que ver con actualización de la cuota que van a tener que abonar cada uno de los beneficiarios de las viviendas. En este sentido, me puse a averiguar bien cómo era la cuestión de la modificatoria y también me puse a buscar dentro de mis papeles todo lo que se había realizado en torno a este tema. Y bueno, la inquietud fue grande en el sentido de ver que, considerada de mi parte, no encontraba justo y equitativo la aprobación que se había realizado con respecto a un 25% de actualización de la cuota sobre dos salarios mínimos vital y móvil, porque no se condecía con lo que de alguna manera había sido el estudio y la propuesta inicial que tenía que ver con el tema del pago de Caldeña. ¿Sí? Originalmente, ustedes, a ver si no interpreté mal, habían hablado de un 19 y pico por ciento. Bien, la nota hace referencia a eso. ¿Qué sucede? La nota inicial, con la primera ordenanza, la 41/2019, en su artículo 14, habla de que la cuota, o expresa que la cuota va a ser de 6.500 pesos. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que reflejaba esos 6.500 pesos? Lo que el convenio firmado con Secretaría de Nación manifestaba en que aquellos montos o valores que se ponían a las cuotas no debían superar nunca el 25% y en tal sentido se buscó en nuestra gestión nunca llegar al límite del 25%, sino proponer una cuota intermedia para facilitar el pago de la misma al adjudicatario. Por eso se decidió una cuota de 6.500 pesos que fue llevada al Consejo Deliberante y fue aprobada en su momento. ¿Sí? ¿Qué ocurre hoy? Hay una aprobación de un 25% que está dentro de las potestades, ¿sí?, del Consejo Deliberante hacerlo y está dentro de los límites que el convenio firmado con Nación propone para este tipo de cuotas. Está en el techo, digamos. Está en el techo, Bien. ¿sí? Pero ¿qué es lo que también ocurre dentro de la primera ordenanza? Y yo no quiero marear con esto. El artículo 14 propone que la cuota va a ser de 6.500.
Estoy hablando de la primera ordenanza. Estamos hablando año 2019. 19. La Perfecto. 41/19. Perfecto. En el artículo 16 dice que esta cuota, la de 6.500, debía ser actualizada, ¿verdad? Bien, o sea, lo importante es que esa cuota de 6.500 es la que debe ser actualizada. Cuando se aprueba esta modificatoria, ¿qué es lo que yo empiezo a analizar respecto de la ordenanza inicial? Que vos podés actualizar la cuota, siempre la base son 6.500, ¿sí? Vos podés actualizar la cuota de diferentes maneras. Lo que el convenio propone es que se realice sobre el índice del salario mínimo vital y móvil. En la cláusula 18ª propone eso, ¿sí? Sí. Bien, si nosotros entonces tomamos los 6.500 año 2019 sobre los dos salarios mínimos vital y móvil de ese momento, que eran 33.750, ¿sí? El porcentaje que representaba era de 19,25. ¿Sí? Perfecto. Esa misma cuota actualizada al índice de salario mínimo vital y móvil del 2022, ¿sí? Entonces redunda, porque es la misma cuota, ese 19,25% redunda en casi 15.000 pesos la cuota, pero nunca en 19,20, como es lo que aprobó el Consejo Deliberante. ¿Pero por qué sale esa cuota del Consejo Deliberante? Porque no solo se actualizó la cuota, sino que a su vez se aumentó el porcentaje. Se llevó al porcentaje máximo, digamos. Exacto. Bien. Entonces hubo actualización y aumento de la cuota. Pero, ¿cuál es el tema aquí? El convenio en esta cláusula 18ª dice, y lo voy a leer porque realmente para que no quede dura y que a mí no se me extravíe alguna palabra. Bien. Se dispone como método de ajuste del valor de las cuotas la variación que se verifique en el salario mínimo vital y móvil, o el de la tasa o índice más adecuado, a fin de no impactar desfavorablemente en las economías domésticas de los beneficiarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Nunca se supone habría que aumentarlo, ¿sí? Porque lo que dice el convenio se trata de viviendas sociales. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es facilitar al vecino que pueda pagar la cuota. Más en la situación, contexto social y económico actual que tenemos, sí o sí, realmente fue sorpresa el hecho de que, aparte de actualizar, se haya aumentado el porcentaje. Por eso, mi presentación. Pero no quiero dejar esto ahí nada más, porque como es una cuestión muy técnica y puede llegar a aburrir, yo quiero decirles también que la actualización se puede lograr por diferentes caminos. Bueno, ¿no nos gusta por el sistema de salario mínimo vital y móvil? Podemos tomar los índices del INDEC, que tiene que ver con el tema del aumento de los salarios. Podemos tomarlo desde el sector privado registrado, podemos tomarlo desde el sector público, ¿sí? Podemos tomarlo del sector privado no registrado. Y si vos tomás los índices del 2019 al 2022 del INDEC, en todos estos tipos de salarios o categorías de salario, todos rondan un aumento de salario del 130%. Si uno lo aplica, ese 130%, a la cuota de 6.500, llegamos nuevamente a los 15.000. Estamos hablando siempre más o menos lo mismo. Exactamente. En realidad, la objeción que vos haces es este incremento, diríamos, si bien es legal, va en contra del espíritu de aquella ordenanza. Por ahí viene la cuestión. Así es. El espíritu de la ordenanza que tiene que ver y se condice con el convenio firmado, o sea, porque no es una cuestión que nos surgió a nosotros en el momento de elaborar el proyecto de ordenanza para enviar al Consejo Deliberante y pusimos las condiciones como nos gustaron y nos parecieron. No, siempre fue en base al convenio que la Secretaría de Vivienda de Nación, ¿sí?,
nos pautó. Entonces, respecto de eso, no tenemos que olvidarnos que se trata de un barrio de viviendas sociales, ¿sí? Como viviendas sociales que son, como lo que dice el convenio en esta cláusula, hay que tratar de facilitar el pago al adjudicatario. Lo conveniente, mínimo conveniente, es actualizar la cuota, porque en eso estamos todos de acuerdo, actualizar la cuota, pero dentro de los márgenes que fue la cuota inicial, o sea, los mismos porcentajes. Si ya nos vamos a otro porcentaje, ya estamos realizando actualización y aumento. Que en este sentido, como vos decís, ¿se puede? Se puede. ¿Tiene potestad el Consejo Deliberante? La tiene. Lo que yo traté de hacer a través de la nota es avisar, ¿sí?, que hay otras formas de calcular, hay otras formas de mirar, que capaz confundieron al momento de hacer la lectura, ¿sí?, de las ordenanzas, de los convenios y demás, y a lo mejor, no sé, supusieron que los 6.500 eran el 25% de los dos salarios mínimo vital y móvil del 2019. Claro. A lo mejor supusieron eso y aplicaron directamente el 25% para lo actual, ¿verdad? También puede haber pasado eso. La razón es que no, los 6.500 nunca llegaban al 25 porque fue decisión de mi gestión que no llegaran al 25 y rondan un 19,25. Cambian los números finales con esta cuestión de un porcentaje u de otro. ¿Se entiende? No, estamos hablando en líneas gruesas, son casi 5.000 pesos de diferencia que para el bolsillo de un trabajador medio, como es el que es adjudicatario, la mayoría lo son de los adjudicatarios de ese barrio, y te hace una diferencia a fin de mes. Yo creo que para todos es importante hoy en día. Claro. Y vuelvo a repetir, se sigue con el espíritu de lo que el convenio manda como condiciones. No estamos tratando de querer hacer demagogia o querer apuntalar alguna cuestión para mi molino, dijera agua para mi molino. No, es responder al sentido que tiene lo que marca el convenio, nada más que eso. Son viviendas sociales, como viviendas sociales se debe pautar una actualización siempre con el índice más favorable que se presente para no desfavorecer a la economía de los adjudicatarios. Eso es lo que manda el convenio. Clarísimo. Rosana, inevitable preguntarte, ¿tuviste la posibilidad, teniendo en cuenta que esto fue aprobado por unanimidad, es decir, Juntos por el Cambio en el Consejo también votó esto, ¿tuviste oportunidad de hablarlo con ellos, preguntar a ver por qué se da esto, qué pasó? No. Yo tuve la consulta de los adjudicatarios, me tocó justo el fin de semana, me puse a buscar mis papeles, me puse a analizar, a buscar por internet todos los índices actualizados, buscarle todas las opciones posibles porque yo podía estar equivocada en lo que de alguna manera estaba viendo. Y después de ese análisis lo concreté en una nota y esa nota la presenté en la Secretaría del Consejo. Así fue de simple y de directo. ¿Por qué? Porque como fue aprobado por unanimidad, ¿sí? No había forma, era una nota dirigida al Consejo Deliberante, ¿sí?, respecto de la inquietud que a mí se me presentaba con esta decisión que ellos habían tomado. Clarísimo, clarísimo. No, está bueno esto, a ver, encontrar que la cuota sea la correcta y la justa, ¿no? Que no pase como ocurre con los planes de viviendas, por ejemplo, históricos del IPAB, donde lamentablemente las cuotas quedaron súper retrasadas. Vamos a ser sinceros, en muchos casos no se paga, no se cumple, nadie lo reclama y lamentablemente terminan cayéndose esos sistemas de vivienda y pasamos a tener en la provincia, cuando te entregaban 50 o 60 casas, hoy con suerte te dan 5 o 6. ¿Por qué? Porque se desfinanció el sistema. El sistema. Sí, Está bueno que esto vayamos viendo bien los números para que se produzca un saludable recupero de Caldenia, pero también teniendo en cuenta el bolsillo de quien va a ir a vivir allí, ¿no? Esto es importante. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque no tenemos que llegar a atosigar al vecino para que no pueda pagar, ¿no es cierto? Yo creo que hay que facilitar en este sentido
el hecho de que puedan estar al día todos. Y con respecto a lo que vos mencionás, hay una gestión que es muy importante en todo esto y que tiene que ver, ya no con el Consejo, de gestionar, disculpen la redundancia, el poder traer los fondos de este fideicomiso que se va a empezar a pagar, ¿sí?, a Rialico. Claro, porque aclaremos que hoy las cuotas van a Nación. Exacto, Bien. Que las cuotas, que nosotros habíamos iniciado esa gestión, ¿sí?, que las cuotas que ingresen de los adjudicatarios de Rialico se conforme el fondo en Rialico, porque eso va a posibilitar, ¿sí?, seguir construyendo viviendas sin tener a lo mejor que pedir tanto o que esperar el cupo o tener demasiadas condiciones, ¿no es cierto?, que por supuesto en una provincia todos los pueblos quieren, todos los pueblos necesitan. Da cierta autonomía el hecho de conformar un fondo en la localidad de Rialico, y más que es un fondo, dinero de los vecinos de Rialico, ¿verdad? Claro. Estaría bueno que ese fondo pudiera concretarse acá para poder hacer el círculo, ¿no es cierto?, y volver a construir viviendas en Rialico con ello. Bien, clarísimo. Roxana, bueno, creo que más o menos hemos explicado, ha quedado claro el tema, por lo menos estoy leyendo acá que bueno, la gente está haciendo algunos comentarios, después lo vas a poder ver. Creo que ha quedado claro el planteo. Veremos, una vez que, bueno, este jueves no hay sesión, pasará para la otra semana, qué determinación toma el cuerpo deliberativo respecto a esto, si habrá alguna posibilidad de revisión, o si defenderán la postura de mantenerlo en un 25% la cuota. Está en toda su autoridad y potestad el Consejo Deliberante de decidir por ratificar lo que aprobó, ¿sí?, o de alguna manera permitirse calcular desde otros lugares para que de alguna manera corroborar que hay valores similares y que lo que se ha aprobado puede llegar a ser demasiado excesivo para un adjudicatario de Rialico. Ojalá se permitan calcularlo, ¿sí? Por supuesto, en este sentido, mi presentación puede que haya molestado, pero era la única manera que yo tenía desde lo personal, con la información que yo cuento por haber estado en este proyecto, el hacer de alguna manera una presentación para que se lo mire, aunque sea, ¿sí?, que se lo mire, que se lo reconsidere, si ellos lo ven oportuno también. Perfecto. Rosana, quiero preguntarte, ya que estamos hablando del tema, mencionaste la cuestión del fondo fiduciario y acá aparece en escena otro fondo fiduciario, en este caso de la provincia de La Pampa, el de las viviendas, con este proyecto que ha ideado y presentado el diputado Facundo Sola, como una manera de destrabar esa cuestión, porque hay el gran escollo último era la deuda que el municipio actual mantiene con la empresa, y lo cual no permitía la entrega final de las viviendas. Uh-huh. A partir de esta opción que abre este proyecto del diputado, que fue aprobado sobre tablas por unanimidad en Cámara de Diputados la semana pasada, donde, bueno, se entregarán terrenos y la provincia pondrá el dinero que falta destrabando este bloqueo. ¿Qué opinión te merece eso? Me parece excelente, ¿sí? Lo que yo también ahí acoto algo, como solicito, ¿sí?, se gestione que las cuotas de Caldeña queden en Rialico, ¿sí?, que el fondo fiduciario al que van a Nación regrese a Rialico. En este caso estaría muy bueno que lo que el diputado consiguió sea el dinero, pero que los terrenos queden para Rialico, ¿sí?, y con el tiempo y con la venta de esos terrenos se pueda ir devolviendo a la provincia lo que corresponde. O sea, son casi cosas similares. Está muy bien igual todo lo que se ha planteado, y siempre es una salida muy válida, porque aquí los afectados y los mayores interesados son los adjudicatarios y no la política. Tenemos los que son políticos, tenemos todas las obligaciones para llevar adelante todas las gestiones necesarias para que realmente los vecinos sean los beneficiarios. Y me parece excelente.
sí me parecería ahí darle una vueltita de rosca más a ese proyecto. Ese proyecto que los fondos lleguen a Realicó para poder pagar y entregar las viviendas como corresponde, pero que no se nos lleven la propiedad de los terrenos, que la propiedad de los terrenos queden en Realicó con una condición, no sé cómo se le llamará, la cláusula, ¿sí? Pero que esa cláusula permita que la municipalidad siga disponiendo a la venta de esos terrenos e ir devolviendo a provincia lo que provincia tan generosamente le va a aportar a la localidad. Esa es mi opinión. ¿Vos me la pediste? No, perfecto, totalmente valedera. Roxana, como siempre, bueno, agradecerte la predisposición, el tiempo que dispensás para atendernos, pero esto está bueno porque hay mucha gente, como vos decís, hay un montón de familias que están acariciando el sueño de la casa propia. Ellos se autodefinen como los que están en el medio para las viviendas sociales comunes. Tienen un salario, tienen un sueldo en blanco, por ahí tienen demasiado y no encuadran. Y para un crédito bancario no llegan. Entonces, esa clase media que quedó siempre desprotegida. Este proyecto Caldenia, ellos entienden que les abrió la puerta para tener su vivienda. Y la ven ahí tan cerquita y no poder llegar. Los meses van pasando, esto se va dilatando. Y obviamente son un montón de familias que están súper preocupadas. Así que bueno, un tema importantísimo. Sí, te agradezco claro muchísimo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, José, y yo siempre a disposición, en lo que yo pueda ser de utilidad y pueda aclarar en algo, ¿sí? Cada una de las temáticas de las que tengo conocimiento, por supuesto, ¿no? Estoy aquí para recibirlos. Roxana Lercari, muchísimas gracias. Gracias a vos.